Buenos días, queridos amigos, investigadores y seguidores en mi página de Facebook, Barradón de Acalhuacán, Ecatepec. Quiero comentarles, anunciarles, ¿no? Dos o tres libros que estamos ya por sacar y presentar. Entre ellos, bueno, pues está, ¿sí? Uno muy importante, que es el libro catálogo de monumentos históricos y artísticos de Ecatepec y sus pueblos. Somos coautores María de la Asunción García Samper, Elvia Martínez Contreras y Jordan Daniel Rangel. Los tres pertenecemos al Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil. Llevamos trabajando varios años. Llevamos en este catálogo tan interesante, ¿sí?, que vamos a presentar, que conjuga a todos los monumentos históricos y artísticos desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Entre ellos, bueno, pues entran las capillas de cada uno de los pueblos. O sea, estoy hablando de las capillas Pozas, de las capillas Humilladero y de todas las capillas de cada uno de los barrios de los 9 pueblos de Ecatepec. De las iglesias, desde de su arquitectura y el menaje religioso que contienen, como son cuadros al óleo o esculturas antiguas. También la arquitectura, las diferentes épocas arquitectónicas que guarda cada una de estas iglesias y capillas. Tenemos registrado los mesones, las haciendas, los ranchos, las casonas antiguas, las escuelas, todo aquello, ¿sí?, que nos está hablando de la arquitectura novohispana. Es muy rico Ecatepec en esas manifestaciones muy antiguas. Tenemos todo registrado, ¿sí? Y este libro lo vamos a presentar, ¿sí?, muy pronto. Lo va a presentar el arqueólogo, ¿sí?, ya se lo pedimos, Víctor Arribalzágal Tobón, que es una persona que conoce bien la arquitectura novohispana, ¿sí? Lo vamos a presentar en el mes de marzo, ¿sí? Y queremos presentarlo a finales, o sea, el miércoles 31 de marzo, va a ser ahí en Ecatepec. Por otra parte, ¿sí?, tenemos otro libro que va a salir, que es sobre la historia del Ejecal. Aquí hablaremos de los momentos de fundación de Ecatepec a través de una serie de aldeas, de gente que llegaron de allá con toda la cuestión de Chupícuaro. Fundaron tanto en la parte, ¿sí?, de el cerro de Chiconautla, las Chiconautlas, Tecalco y otros pueblos, así como, ¿sí?, Atlautenco, y en la Sierra de Guadalupe, Ecatepec. Ecatepec no estaba donde está actualmente. Ahorita se distribuye la iglesia, el primer convento de los dominicos, de 2 dominicos, fue fundado ahí entre la barda de la UAM y el del Cecitén. Ahí se puso un antiguo altar para celebrar la Santa Cruz el 3 de mayo. Y se celebra, y aún
hace algunos años se celebraba misa ahí, antes de subir la cruz a la cima del Cerro de la Cruz o del Ejeca. Ese monumento, ¿sí? Todavía hay partes de él mismo ahí. Y fue publicado por nosotros en 1990, en el libro de Eduardo Corona, un doctor en etnohistoria y arqueólogo también, y María de la Asunción García Samper. Sacamos ese libro y ahí se habla de toda la parte prehispánica de Catepec y de cada uno de sus pueblos. Y se habla precisamente de que este fue el lugar de la fundación del primer convento dominico. Posteriormente, con el advenimiento de los españoles, se fundó la iglesia actual, que era a la advocación de San Cristóbal, hoy de la Divina Sangre de Cristo, algo así, y el convento franciscano, ¿sí? Porque lo cambiaron, los dominicos se fueron y le dejaron esto a los franciscanos por un tiempo, porque después entró el clero secular hasta la actualidad. Es muy interesante cómo Ecatepec baja de las laderas del Ejecal hacia la parte baja, las partes bajas, pero que en donde existieron también huellas de asentamientos prehispánicos. Pero el corazón del antiguo pueblo de Ecatepec estaba en el Ejecatepec. Yo, ¿sí?, a través de la exposición monumental de Ecatepec a través del tiempo, ¿sí?, que se presentó en el 2014, ahí en Casa de Morelos. Es una exposición interesante, con planos antiguos, fotografía antigua, y claro, con códices. Y en uno de los códices, bueno, en todos los códices presentados ahí, se registra Ecatepec, cada uno de sus pueblos, pero también está ahí el Ejeca, ¿sí?, Tepel, ahí precisamente en el códice, ¿sí?, en el códice Xoloc. Ahí está, ¿sí?, registrado el antiguo Ecatepec. Cuando se habla de Diego Guanitzin Malguanitzin Panitzin, hay un estudio publicado por el ayuntamiento, me refiero a 1991, ¿sí? El ayuntamiento de Ecatepec, en 1991, me publicó un librito, ¿sí?, donde viene los dibujos, ¿sí?, de que aparecen en varios códices de Diego Guanitzin Malguanitzin Panitzin. De ahí estuve apoyando a los ayuntamientos posteriores, ¿sí?, hasta 1995, 94, ¿sí?, en donde estuvimos, ¿sí?, dando la información que yo manejaba de mis libros para armar la página del ayuntamiento. Mucha de esa información sale de mis libros y de mis investigaciones. De ahí, sí, se han publicado varios libros, como es el libro de Chiconautla, el libro de Ecatepec Chiconautla también es otro libro, el libro de Tecalco, San Pablo Tecalco, el libro de Tulpetlac, ¿sí?, donde registro todo lo que se refiere a la historia prehispánica desde el Pleistoceno hasta los últimos asentamientos prehispánicos, donde
Se habla también de Diego Malguaníssim Paníssim, ¿sí? Se habla de las haciendas, de los mesones, de la iglesia, de las capillas, de la quinta aparición guadalupana, ¿sí? Ese libro está en derechos de autor, claro, y tiene el ICBN, lo que a toda mi obra está bien respaldada y resguardada por derechos de autor en México, pero también internacional. No se puede tomar parte de mi obra si no se me da el crédito. En realidad no hay estudios sobre Tulpetlac. Entonces, si se va a hablar de la época prehispánica, pues hay muchos años para poderlo realizar, que es lo que a mí me costó, ¿sí? Y mucha información. No se puede uno sacar de la manga. De pronto, ¿sí? El escribir sobre Tulpetlac o sobre Chiconautla sin dar referencia a toda una obra que yo he realizado en Ecatepec desde 1987 a la fecha. Obviamente que no he tenido absolutamente ni un aplauso por ello, al contrario. Existen muchas envidias y infundios sobre mi trabajo, mi proceder y mi persona. Injustos, injustificables, pero bueno, pues yo eso lo hago a un lado y sigo trabajando. Por ejemplo, el libro del Ejecal habla sobre la historia del Ejecal. Habla sobre la conformación de aquellas aldeas desde el preclásico que tenían relación, ¿sí? Con Chupícuaro, obviamente, pero también con Tlatilco, Copilco, ¿sí? Zacatenco, todos estos sitios del preclásico de la Cuenca de México. Sobre todo hay una aldea muy interesante, ahí en la barranca del Ejeca. Es una aldea del preclásico, ¿sí? Cuyos materiales fueron ya estudiados por dos grandes arqueólogos. Yo sí le doy el crédito a quien trabajó antes que yo. Y el crédito son, sí, para Humberto, el arqueólogo Humberto, y también para Dussolier. Ellos trabajaron sobre todo también la cerámica, ¿sí? Y ellos dan esas relaciones hacia Chupícuaro, Zacatenco y otros lugares preclásicos de la Cuenca de México. Qué interesante. Y después una serie, bueno, en esas aldeas construían sobre plataformas, ¿sí? Pequeñas plataformas, donde colocaban sus construcciones, y donde las construcciones era una cuestión de piedra, un recuadro de piedra, cimientos de piedra, y sobre ello con materiales de la región. Por lo general, los techos y las paredes las construían, pues ellos eran gente que sembraba la trilogía, el frijol, el maíz y el chile en esas terrazas con el metepancle, ya lo utilizaban, ¿sí? Entonces, tenían pues la Ileamel, es maguey, y ellos eran productores también del pulque, y ellos de las pencas del maguey pues, sacan casi todas sus utensilios, pues, como son las cuerdas, las canastas, las bolsas, las redes, que tejían las redes, incluso su vestimenta, ¿sí? Y con las pencas del maguey también hacían sus casas. Había un lugar muy interesante, muy importante en estos hogares, y es precisamente donde se tenía el metecuil, algo así, que es el fogón. Abajo, ¿sí? Ahí se reunía toda la familia a comer, a tomar sus alimentos. Pero es interesante porque en el piso de ese lugar
ahí enterraban a sus difuntos. Actualmente, bueno, pues ya no se encuentran porque eran materiales perecederos, no se encuentran nada más las piedras, ¿sí? Y se han encontrado entierros, ¿sí? Lo que nos están hablando, ¿sí? Que son tipos de aldeas de agricultores, cazadores y también pescaban en las playas del antiguo lago de Texcoco. Muy interesante, muy increíble cómo vivían todas estas gentes. Tenían ya una religión al enterrar a sus muertos con ofrendas y que posteriormente, con el transcurso de los siglos, van a fundar, ¿sí?, otras aldeas mayores, o ya pueblos, allá en las terrazas que van deslizándose desde el Ejecal hacia abajo, van deslizándose junto a la barda actual de precisamente de la UAM, ¿sí? Y el parque ecológico. Ahí vemos una serie de materiales del clásico, finales del clásico y principios del posclásico, ¿sí? Incluso se han encontrado materiales ya de coloniales, ¿no? Con referencia a estos sitios que se continúan hasta el primer siglo de la época colonial, o sea, siglo XVI. Materiales que existen en las colecciones del CECITEN I, ¿sí? Y muy probable también en algunas colecciones particulares que se hayan obtenido a través de los materiales de las excavaciones, de las construcciones del CECITEN y la UAM, que están sobre estas aldeas, sobre estas terrazas prehispánicas. Y bueno, la parte ya posclásica, final, pues va a estar ahí donde está precisamente el lago del Ejecal, ¿sí? Y está el sindicato de los trabajadores del magisterio, ¿sí? Ahí abajo hay un montículo prehispánico. Ahí yo todavía me acuerdo que había una serie de montículos y estaba, se veía el antiguo juego de pelota. Yo les estoy hablando de 1987, 88. Todavía estaban. Después, pues como con todo, el patrimonio se arrasó completamente con ello. Ya hay pocos testimonios, ¿sí? Pero sí, cuando yo estuve en 1990 por allá, ¿sí? Sí se dio parte al Instituto Nacional de Antropología e Historia en muchas ocasiones de los saqueos que estaban sufriendo todos estos lugares. Porque bueno, pues el saqueo también particular de aquellas gentes que hacen sus colecciones a través del saqueo. Pero bueno, esa es la realidad, ¿sí?, de lo que vamos a tratar en este libro, el uso del temazcal. O sea, los temazcales no es un invento actual. Por lo tanto, se tiene que rescatar, ¿sí?, esa tradición antigua del Ejecatepetl, ¿sí?, de el uso de los temazcales. Porque la misma cueva de los teconitines es un temazcal. Es un temazcal hecho hace muchísimos años, ¿sí? No son cuevas, no son una doble cueva hecha por el medio ambiente, no. Es hecha a propósito por el mismo ser humano, por estas culturas. Vamos a hablar de toda la historia prehispánica, novohispana, de nuestro querido Ecatepec. Incluso se va a mencionar que Ecatepec fue después trasladado a la parte de abajo, pero continuaron estas aldeas también aquí arriba. Entonces vamos a seguir hablando de la gran riqueza de el Cerro del Ejeca, su tradición prehispánica colonial.
Les va a gustar muchísimo. Les va a encantar este libro. Va a despejar muchas incógnitas. Y para ello después, ¿sí? Se está ya por sacar la edición del libro de la arqueología de la Sierra de Guadalupe, donde somos 4 los coautores: María de la Asunción García Samper, Arturo Piñón, Víctor Arribalzaga Tobón y Juan Aguilar. Los 4 somos coautores de este libro. Tiene el corazón del libro, es la parte arqueológica, pero van a quedar ustedes encantados cuando tengan en sus manos esta obra. Es única, porque va a conjugar, ¿sí?, toda la Sierra de Guadalupe, cosas insospechadas por todos ustedes. Tiene a todos los municipios alrededor de la Sierra de Guadalupe y la parte de la Ciudad de México. Y que, claro, se unifica con este libro del que les hablé antes, de la historia del Cerro del Ejecal. Estos 3 libros, ¿sí?, ya están a la puerta. Ya está uno, ¿sí? Se presenta el 15 de marzo, ahí precisamente en las nuevas oficinas, que son bellísimas, del sindicato de los trabajadores de SUTEIN, ¿sí? Y lo va a presentar nuestra querida y gran amiga, ¿sí?, la secretaria general del sindicato, una gran mujer, con una gran trayectoria y un gran corazón. Se llama María del Carmen Flores Ramírez. Muchas gracias, Carmelita, por todo tu apoyo. El libro del catálogo se va a presentar ahí en Ecatepec, pero el libro de la arqueología de la Sierra de Guadalupe es una gran sorpresa. ¿Quién y dónde se va a presentar? Obviamente que nuestra querida amiga, ¿sí?, Alma, la diputada Alma, ¿sí?, ella va a estar en la presentación y va a presentar este libro. El lugar, vamos a ver, ¿sí?, cuál es el más conveniente. No va a ser en Ecatepec, obviamente, pero van a estar todos invitados, porque el libro vale la pena, ¿sí? Va a ser un gran libro. Con esto, queridos amigos, ¿sí?, quiero enfatizar un poquito en que ya se recuperó la exposición de Ecatepec a través del tiempo. Ya está el catálogo, libro de esa exposición, que pronto les anunciaremos, donde se va a montar otra vez, ¿sí?, que va a ser itinerante, es propiedad mía, va a ser itinerante y va a estar por todo el Estado de México. Con esto, pues, quiero saludarlos a todos, ¿sí? Y es, ¿sí?, el patrimonio que en cerca de 40 años de trabajo dejaré al pueblo de Ecatepec y sus pueblos. Muchas gracias.